Este año nuestro país cumple 200 años de ser independiente y nuestro gobierno piensa festejarlo en grande. ¿Pero qué es lo que vamos a festejar? ¿Realmente llevamos 200 años de absoluta independencia? ¿Y son necesarios estos festejos para un país en deterioro? Sí, la independencia marcó el fin del dominio español al pueblo mexicano. Fue un proceso largo que nos dio como resultado una nación libre y en vías de desarrollo. Pero tenemos que tomar en cuenta que la independencia la hicieron las clases ilustradas, criollos, mestizos y españoles afincados ahí, que decidieron que ya estaba bueno depender de los impuestos y de un sistema económico anticuado que era el que imponía la corona española. Realmente el pueblo se mantuvo al margen. La independencia le hicieron la clase media y media alta a su conveniencia, y no tomaron en cuenta a los indígenas y a los campesinos que siguieron en la misma situación. Esto nos da como resultado un país que sigue en desigualdad. La mitad del país es pobre y se han generado unos problemas sociales que nos han desencadenado una inseguridad que está en puntos incontrolables. No obstante, el gobierno piensa festejar y tiene programada más de 2.300 actividades con un presupuesto de 1.600 millones de pesos para ellas. Algunas de las más importantes son, por ejemplo, una torre de cuarzo de 104 metros que proyecta luz. Un ejemplar de un viaje por la historia de México para cada familia que llegará a su casa. Una pantalla de 110 metros en el Zócalo capitalino. Desfiles en las 32 entidades federativas, marionetas gigantes, rehabilitación de bellas artes, un torneo de vela en Nayarit, una puesta en escena de 360 grados en el Zócalo capitalino y la transformación de Paseo de Reforma en un estadio monumental, entre muchas otras actividades. Algunas de ellas conllevan un trasfondo responsable, como por ejemplo el Parque Bicentenario y la Plaza Centenario, que son consideradas como un rescate urbano de gran importancia y van a brindar a millones de habitantes un espacio de esparcimiento y descanso. O por ejemplo, la transformación del Paseo de Reforma en un estadio monumental que tiene el objetivo de fomentar el deporte y la salud pública, además de que pondrá al alcance de los mexicanos el hacer deportes olímpicos con asesoría profesional. Sí, estos parecen buenas actividades como incentivos para mejorar la educación y la salud en el país, que estamos de acuerdo que es lo que este país necesita. Pero cuando pensamos en una pantalla de 110 metros, nos entra la duda si es más necesaria que la generación de empleos o la lucha contra la pobreza extrema, o un torneo de vela que claramente no tiene nada que ver con el bicentenario, además de que es un deporte caro y para cierta clase social. Estas actividades de tan variada naturaleza, según el gobierno, están diseñadas para permitir a las y a los mexicanos reflexionar, conmemorar, festejar, descubrir y consolidar al país de igualdad, democracia, justicia que todos queremos. Pero cuando la mitad de los mexicanos estaremos festejando, descubriendo y conmemorando México, la otra mitad seguirá en las mismas condiciones precarias de los últimos años. ¿Es realmente esto un motivo de orgullo, de democracia, igualdad y libertad? La verdad es que estamos cubriendo problemas sociales que llevamos arrastrando desde hace años y que ahora son más que evidentes. Somos el último lugar a nivel educativo de entre 57 países. Tenemos el primer lugar en obesidad infantil, el segundo en obesidad en adultos, el tercer lugar en maltrato infantil, el sexto lugar en agresión a periodistas, el primer lugar en secuestros. Somos el país con más muertes diarias y no tenemos guerra. Además de ser de los primeros países con pasividad poblacional. El gobierno ha actuado ante esto invirtiendo más de 27.000 millones de pesos para contrarrestar el crimen. Sin embargo, que esto es el 8% del Producto Interno Bruto del país, que es lo que considera la UNESCO, que este 8% debió haber sido invertido hace más de 50 años en la educación nacional. Todo esto nos habla de un criterio represor del gobierno, que en vez de irse por el camino pacífico y civilizado de la educación y la salud para su país, decidió irse por el camino de la violencia y acabar con la inseguridad a manera de represión. Todas estas estrategias implementadas por el gobierno para la inseguridad han crecido a la par que el desempleo, los salarios precarios y la miseria en la mayoría de la población. Me pregunto, ¿qué mexicano querría festejar
con este clima de inseguridad, cuando ha perdido su negocio por culpa de la extorsión, o ha sido víctima de un secuestro o al asesinato de un ser querido. La verdad es que el gobierno se ha ignorado algunos de sus problemas y otros no los ha logrado resolver. No obstante, piensa festejar como un país de primer mundo. Como dijo Juvenal, pan y circo para el pueblo, para que así el pueblo se distraiga de la política. Esta estrategia ha sido implementada por el gobierno múltiples veces, pero hemos llegado a un punto donde es difícil ignorarla. Estamos en un punto crítico en el país donde es difícil ser distraídos. Tal vez estos festejos son una oportunidad para revisar y fortalecer esa identidad, esos sentimientos e ideas colectivas que nos hacen mexicanos. Pero es difícil pensarlo cuando están al alcance de pocas personas. Realmente pocas personas van a ser las que se van a sentir orgullosamente mexicanas, como hace 200 años, cuando los criollos y mestizos forjaron una identidad y le impusieron al país. La pregunta aquí realmente es si son necesarios todos estos festejos para crear esta identidad mexicana, y si no lo son, ¿es capaz el mexicano de exigir vamos a conmemorar 200 años de pasividad poblacional? ¿O la capacidad del mexicano de levantarse ante lo que no le parece justo?